Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernández Panteveniño. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y voy a dar una breve explicación del ejercicio número 5 para la materia Física General, Unidad 2, Dinámica y Energía. Aquí, como podemos ver, tenemos la descripción de nuestro ejercicio explicativo, video número 2. Yo soy el estudiante número 3. ¿Cuáles son las preguntas orientadas? Primero, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia en el sistema SI y cuáles variables la componen? Aquí tenemos las unidades SI derivadas con el nombre y símbolos especiales. Aquí tenemos magnitud, nombre, símbolo, expresión en otras unidades y expresión en unidades SI básicas. Tenemos la frecuencia, la fuerza, aquí como podemos ver su nombre, sus expresiones, la presión, energía, trabajo, cantidad de calor, potencia. Tenemos cantidad de electricidad, carga eléctrica, potencial eléctrico, fuerza electromotriz, resistencia eléctrica, capacidad eléctrica, flujo magnético, introducción magnética y inductancia. Aquí como lo podemos ver. Aquí tenemos la descripción de cada una, que es la unidad de frecuencia, es un Hz, es la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es de un segundo. La unidad de fuerza, de cada una tenemos nuestra descripción. Un newton es la fuerza que aplica a un cuerpo que se tiene una masa de 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. La presión, un pascal, es la presión uniforme que actuando sobre una superficie plana de 1 metro cuadrado ejerce perpendicularmente a la superficie una fuerza total de 1 newton. Unidad de energía es un joule, ese es el trabajo producido por la fuerza de 1 newton, cuyo producto de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza. La potencia y flujo radiante es un watt, la potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule por segundo. La carga eléctrica es un coulomb, es la cantidad de electricidad traspasada en un segundo por un corriente de intensidad y 1 ampere. Un volt es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de hilo conducto que transporta una corriente de intensidad constante de 1 ampere cuando la potencia disparada entre dos puntos es igual a 1 watt. La resistencia eléctrica es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 volt aplicada entre dos puntos produce en dicho conductor una corriente de intensidad de 1 ampere cuando no hay fuerza electromotriz de un conductor. Un farad es la capacidad de un condensador eléctrico que entre sus armaduras aparece una diferencia de potencial eléctrico de 1 volt cuando está cargado con una cantidad de electricidad igual a un coulomb. Un wear es el flujo magnético que al atravesar un circuito de una sola espira produce una misma fuerza electromotriz de 1 volt si se anula dicho flujo en un segundo por decimiento uniforme. Aquí tenemos es una inducción magnética uniforme que repartida normalmente sobre una superficie de 1 metro cuadrado produce a través de esta superficie un flujo magnético total de 1 volt. Un Hertz es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 volt cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de 1 ampere por segundo. Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y dinámico y en qué condiciones se aplica? Dice, el rozamiento estático se da cuando ambos cuerpos están sometidos a la fuerza de desplazamiento, pero todavía no han provocado un movimiento relativo de los cuerpos entre sí. Por eso también se habla de la fuerza de adherencia que se tiene que superar para poner un cuerpo en movimiento. La fuerza de adherencia es una fuerza de reacción en los sistemas estáticos denominados la fuerza de adherencia. Se puede determinar partiendo de las condiciones de equilibrio. El cuerpo se adhiere sobre la superficie. El rozamiento dinámico es cuando un cuerpo se desplaza sobre un cuerpo provocado de un rozamiento o una fricción. Dicha fricción será mayor cuanto mayor sea la rugosidad de las dos superficies que rozan entre sí y también cuanto mayor sea la fuerza
con la que se presionan dichas superficies entre sí. La fuerza de rozamiento dinámico es la fuerza física, que sería la fuerza activa y proporcional a la fuerza normal. El cuerpo se desliza sobre la superficie. ¿Cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado en base a las leyes de Newton? Esa es nuestra tercera pregunta. Aquí tenemos la primera ley de Newton. Dice que la primera ley de Newton establece que si la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá en reposo si estaba en reposo inicialmente o se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme si estaba inicialmente en movimiento. Dice que así para que un cuerpo salga a su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme es necesario que una fuerza actúe sobre él, ¿sí? Aquí dice que la primera ley de Newton es también llamada la ley de inercia o el principio de la inercia. La inercia es la tendencia de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si la suma de los vectoriales de las fuerzas es nula, resultará que el equilibrio de las partículas, por otro lado, si hay fuerzas resultantes, produciría una variación entre la velocidad. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su tendencia de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la primera ley de Newton. Pensemos en un conductor que lleva un carro a una determinada velocidad. Se atraviesa un perro delante del carro y el conductor frena rápidamente. En esta situación, los pasajeros continúan el movimiento y son lanzados hacia adelante. La segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton es el principio fundamental de la mecánica y establece que la intensidad de la resultante de las fuerzas ejercidas en un cuerpo es directamente proporcional al producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo, F igual a m por a, donde F es el resultante de las fuerzas que actúan sobre su cuerpo y m es la masa del cuerpo, y a es igual a la aceleración del cuerpo. El sistema internacional de las unidades de medida son: para F fuerza newtons en, para m masa kilogramos y para a aceleración metros por segundo al cuadrado. Es importante resaltar que las fuerzas son un vector, es decir, posee módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, ellas se suman vectorialmente y el resultado es la fuerza resultante. La flecha sobre las letras en la fórmula representa que la fuerza y la aceleración son vectores y que la dirección y el sentido de la aceleración serán los mismos de la fuerza resultante. Ejemplo de la segunda ley de Newton es: un carrito de mercado es más fácil de mover si está vacío. Esto es, requiere menos fuerza para moverlo porque tiene menos masa. En cambio, si está lleno, cuesta más moverlo. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton es llamada ley de acción y reacción, en la cual la fuerza de acción le corresponde a una fuerza de reacción. Dice: de esta manera las fuerzas de acción y reacción que actúan en pares no se equilibran una vez que están aplicadas en el cuerpos diferentes, recordando que esa fuerza presenta la misma magnitud, dirección, pero en sentido opuesto. Aquí tenemos el ejemplo de la tercera ley de Newton. Una forma de ejemplificar la tercera ley de Newton podría ser la siguiente: hay dos patinadores parados uno frente al otro. Si uno de ellos empuja al otro, ambos se moverán en sentidos opuestos. La pregunta número 4 es: para una fuerza constante, ¿cómo se expresa matemáticamente el trabajo y su unidad de medida? F es igual a una fuerza constante. Su unidad de medida en el sistema internacional es newtons, el valor de desplazamiento del cuerpo. Quinta, ¿en qué condiciones se suman las cantidades vectoriales y escalares? Aquí la definición de escalar y la definición vectorial. La cantidad física, que solo tiene la magnitud, son de ejemplos escalares: la distancia, la masa, el tiempo, la rapidez, la temperatura, el área, el volumen, la densidad, el trabajo, la energía, la potencia y la frecuencia. Los escalares pueden ser manipulados por las reglas de la álgebra ordinaria. La definición de vectorial: cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Son ejemplos de vectores: la velocidad de aceleración, la fuerza, el peso, la cantidad de movimiento, el desplazamiento, el campo eléctrico y el campo magnético. Ahí, como podemos ver, esas son nuestras definiciones de nuestros cinco puntos. Y aquí tenemos el enunciado de nuestro ejercicio. Dice: una retroexcavadora 6,93 por 10 a la 3 kilogramos tiene una potencia bruta de 6,99 por 10 a la 4 watts y una velocidad máxima
de operación de 7,49 metros por segundo. A partir de esta información, determine la fuerza que realiza la retroexcavadora. Se requiere que la retroexcavadora tenga una fuerza suficiente para abrir carretera en 3 diferentes terrenos: desierto, selva y tundra. Cada terreno presenta una resistencia al avance de la retroexcavadora, determinado por el coeficiente de fricción cinético: desierto de 0,291, la selva 0,600 y la tundra de 0,036. A partir de esta información determinaremos las fuerzas efectivas que realiza la máquina en cada terreno. Si cada terreno presenta una distancia diferente, el desierto tiene una extensión de 2,98 por 10 a la 4 metros, la selva 2,41 por 10 a la 4 metros y la tundra 1,85 por 10 a la 3 metros. Entonces, determina el trabajo parcial que se realiza la maquinaria en cada terreno y el trabajo total que realiza la maquinaria en cada recorrido. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra solución del ejercicio. Aquí tenemos en el desierto, la selva, aquí desglosamos los puntos que nos piden para poder hacer la realización de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula de potencia, se despeja la fuerza, que en este caso es F, aquí la despejamos con los valores que nos dieron en nuestro ejercicio. La fuerza efectiva que realiza la máquina en cada terreno son, el F en el desierto es M por G. Aquí, como podemos ver, reemplazamos nuestros valores y este nos da el resultado que nos da en la selva, en la tundra y en el desierto, ¿sí? El trabajo que se realiza parcialmente, aquí lo podemos ver lo mismo en las tres: en la selva, en el desierto y en la tundra. Y la D, que es el trabajo total. Lo que hacemos aquí es sumar las anteriores, y nos da un resultado total. Gracias.